Dios bendiga a todos en esta oportunidad que nos concede el Señor para estudiar su palabra. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 25 en adelante, leemos lo siguiente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque venir a tu palabra es venir a la fuente de vida. Venir a tu palabra es conocer tu corazón. Venir a tu palabra, Señor, es ser instruidos para vivir y caminar como tú quieres que lo hagamos. Háblanos, Señor. La buena tierra, nuestro corazón, está dispuesto, está preparado para recibir la semilla, la palabra de Dios. Y permite que fructifique conforme al propósito que tú le has enviado. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y hoy el Espíritu Santo nos va a enseñar lo que es la auténtica, óigame bien, y genuina fe. Y esto es lo que nos lleva a una total dependencia de Dios. La fe verdadera, la fe auténtica, es la fe que te hace depender absolutamente de Dios. Esperas en el tiempo de Dios, esperas la manera y la forma en que Dios ejecutará las cosas. No se trata, como algunos charlatanes lo enseñan, que empecemos a dar pasos alocados, y ellos lo llaman pasos en fe, para conseguir lo que nosotros queremos. La fe que bendice, la fe que viene de Dios, no nos saca de la voluntad de Dios. La fe que bendice, la fe que viene del corazón de Dios, no nos lleva por un camino de acuerdo a nuestras pretensiones. La fe que bendice y la fe que se genera en Dios es la fe que nos atrae a Dios, nos atrae a andar en su voluntad, a conocer su corazón y a hacer las cosas en plena obediencia. De eso se trata. Y esta fe está enfocado a las cosas de arriba y no a las terrenales. Y esto es totalmente, como les decía hace un momento, contraria a la fe de los hombres que hoy hablan tanto, que se presentan como coach, como emisarios de Dios y que buscan satisfacer los antojos carnales del hombre y busca la aprobación y alabanza y aceptación de los hombres. No se trata de eso. La fe que me bendice busca la aprobación de Dios. Usted busca es conectarse con Dios y hacer lo que Dios quiere que hagas. Hoy vamos a ver el tema de la fe, pero no cualquier fe. La fe que me bendice es la que se desarrolla en mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es esa fe? Es una fe práctica, es una fe sencilla. La fe tiene varios enemigos y uno de esos es todo lo que corrompe, óigame bien, o lo que es contrario a lo que Dios tiene para mí. Y por esto no podemos ignorar lo que es una fe aparente o hipócrita. Así que hay cosas que destruyen la fe como Dios nos la ha dado. Esa fe práctica y esa fe sencilla. Y hoy hablaremos de uno de los enemigos más sutiles de la fe y tiene que ver con la ansiedad. De hecho, el título de la enseñanza debería ser La ansiedad y sus consecuencias negativas o nefastas. Pero quiero que entiendan que estamos enfocados en hablar
de aquella fe práctica, de aquella fe sencilla, de aquella fe que yo puedo vivir, que yo puedo recorrer, que yo puedo experimentar, porque viene de Dios, no produce en mí afanes, no trae a mí angustias y no produce ningún tipo de ansiedad o estrés. Y el versículo 25 comienza diciendo así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Una persona que está afanada o que es afanosa en todo es una persona que tiene su mente dividida. Y quiero que miremos esto. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, está inquieto, pero por otro lado, está distraído y desorientado. La ansiedad dentro de las personas produce inquietud y distracción de las cosas importantes. Ahora, como creyentes, tenemos que estar atentos y revisar cada asunto hacia dónde está orientado nuestro corazón y o hacia dónde nos está llevando esta preocupación. Ya sea nos está dirigiendo hacia afanarnos por las cosas terrenales o nos está llevando a enfocar nuestra mirada en las cosas celestiales. De eso se trata. Pues si tus preocupaciones están en las cosas terrenales, entonces tu tesoro está en lo terrenal. Pero si tu atención está en las cosas de arriba, allí estará tu tesoro. Y es así como un corazón orientado hacia el cielo. Entonces, esto te llevará a poner todas tus cosas en las cosas celestiales. Todo estará proyectado en alcanzar las cosas celestiales. De eso se trata la vida de fe que realmente me bendice. Es la vida que me acerca a Dios, es la vida que me lleva a confiar en Dios, a depender de Dios, en sus tiempos, en sus métodos. Óigame bien, y en las cosas que Él tiene determinadas para mí. No es cierto que Dios esté dispuesto a darme todo lo que a mí se me antoje. No. A mí, en mi caso, por ejemplo, Dios me muestra, Dios me habla lo que tiene para mí y ahí se empieza a desarrollar la fe. Eso que Dios me muestra, que Él quiere y que tiene para mí, es la semilla de mi fe. ¿Qué pasa con esto? Ahora yo comienzo a orar, a direccionar mi vida hacia ese camino, a esperar, a confiar, óigame bien, y a conectarme con eso que Dios tiene para mí. Dios no está para complacer mis antojos. Recuerde que mis antojos son promovidos por lo que otras personas reciben. ¿Y tú qué sabes si lo que esta persona ha recibido o tiene y que tú anhelas y que a ti te seduce es una persona que para él ha traído problemas o que en tu caso traería destrucción? Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan de arrepentimiento y todos conquistemos el reino de los cielos. Así que es solo Dios y nadie más el que sabe lo que verdaderamente me conviene, el que sabe lo que verdaderamente me acerca a Él y el que sabe lo que verdaderamente forma parte crucial en el engranaje de todo lo que Él tiene construido y determinado para mi vida. Por eso es que yo tengo que tener puesto mi mirada en las cosas de Dios. Ahora, estarás en problemas cuando tratas de vivir en estas dos áreas. Estarás dividido e indeciso. Tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos, tu alma estarán inquieta, ansiosa y viene el desasosiego. Entonces viene el estrés, entonces viene todo el afán y la ansiedad. Entonces no puedes tener tu mente dividida en las cosas terrenales o en las cosas celestiales. Todo lo que tú anhelas, todo tu proyecto de vida tiene que estar dirigido en un solo sentido. Ahora, hay una promesa aquí maravillosa. El mismo Señor nos dice, si nosotros tenemos nuestra mirada, si nosotros tenemos todo nuestro proyecto de vida en las cosas celestiales, entonces Él se encargará de proveernos todas las cosas materiales. Y no, ahora, cuando hablo de todas, no es todo lo que tú quieres, todo lo que tú necesitas para sobrevivir y llevar la vida. Pero en realidad todo tu esfuerzo, toda tu preocupación, todo tu desgaste, todo tu caminar está direccionado a las cosas de arriba,
a vivir para Dios y agradar a Dios. Recapitulemos. Una mente dividida genera división, o sea, inquietud y desorientación. Hoy veremos en la palabra cómo se manifiesta esta inquietud. En Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 18 y 19, leamos lo siguiente. Marcos, capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice el Señor así. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén y amén. Y esta es la palabra del sembrador. Y quiero que nos quiere decir, o qué es lo que nos quiere decir el Señor. Cuando lees la palabra de Dios, te darás cuenta que la Biblia te llama a descansar en Dios, pues Dios tiene cuidado de todas nuestras cosas y de todos nuestros asuntos. En consecuencia, usted tiene paz en la medida que comprendes que estás en las manos del Omnipotente. Y en este texto se nos advierte de los afanes de este siglo, nos advierte también de los engaños de la riqueza, nos advierte y nos alerta de la codicia de otras cosas. Y mire, aquí hay algo importante que yo quiero que entienda. Muchas veces Dios nos empieza a bendecir y empezamos a tener recursos y empezamos a alcanzar la vida que tenemos, pero viene la ansiedad. ¿Y si esto se acaba? ¿Y si este negocio se quiebra? Yo mejor como que voy a invertir en otro. Y vienen las teorías de no ponga todos tus huevos en la misma canasta, diversifica. Entonces empieza la persona a abrir otro negocio, a hacer otro emprendimiento, a asociarse con otro y buscando dónde meto, dónde me acomodo, dónde organizo, dónde invierto. Y cuando se da cuenta, el afán de otras cosas, la codicia, ahoga la palabra. Entonces ya no tiene tiempo para el Señor. Su tiempo para orar, su tiempo para ir a la iglesia, su tiempo para cumplir con sus deberes como cristiano, que es el orar, el ayunar, el leer la palabra, el evangelizar, el visitar. No queda tiempo, porque usted está ocupado en estas otras cosas. Y por eso se habla de la codicia y del engaño de las riquezas. Y todo lo que la palabra sembró en tu corazón se ahoga por todo el estrés de este mundo. Esto es la obra de Satanás. Bombardear la palabra de Dios, sembrar en nuestros corazones afanes y estrés, óigame bien, con el trabajo del día a día. Y poco a poco los afanes van destruyendo la semilla de la palabra, y así la palabra y la tierra donde ésta cae, o sea, en el corazón, se va volviendo estéril. Entonces la fe que me bendice se vuelve improductiva. Santiago 2:17 nos dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y no estamos hablando de obras de hombre, ni proyectos, ni emprendimientos, sino las obras que Dios ha determinado para que andemos en ellas. El estado espiritual del cristiano se manifiesta por acciones externas y aquellas que ejecutamos. Pensemos en Jesús. Sus obras aquí en la tierra revelaban su condición. Era el Hijo de Dios encarnado, y todo lo que él hacía revelaban todo lo que él era. Entonces las obras que tú y yo tenemos que hacer son las obras que hablan que de verdaderamente somos hijos de Dios, que verdaderamente nuestro interés está en las cosas de arriba. Por eso cuando en una iglesia o en la iglesia se convoca a la gente al ayuno, a velar, a orar, pues la gente que tiene su mirada en las cosas de arriba, ¿qué hace? Corre a la iglesia, corre a participar, a formar parte de todo esto, porque sabe que forman parte de las obras que muestran lo que es Él en el Señor. Pero la persona que tiene su mirada, que tiene todos sus afanes y su corazón en las cosas terrenales, cuando hay una convocatoria en la iglesia a algo como lo que les acabo de nombrar, sencillamente la respuesta es: estoy ocupado, no puedo, tengo un viaje, tengo una reunión, tengo un compromiso. Usted sabe, pastor, usted me entiende, Dios lo sabe, Dios me entiende. Entonces ahí está, las obras de un verdadero cristiano, de una persona que vive en fe, en la fe
que bendice, que agrada y que viene del corazón de Dios, es una persona que está conectada a Dios. Y cada oportunidad que la iglesia, que la vida misma le ofrece para acercarse a Dios, la toma, la abraza y la vive. Así de sencillo. Entonces, qué importante es ver cómo las obras, cómo nuestro actuar y nuestra conducta nos muestran verdaderamente con quién estamos conectados. Jesús era el Hijo de Dios encarnado y todo lo que Él hacía, les comentaba, revelaba todo lo que Él era. La fe que me bendice se vuelve improductiva cuando la ansiedad por las cosas terrenales tapan y ahogan la palabra de Dios, que es el fundamento y origen de una verdadera y auténtica fe, de una fe práctica y de una fe sencilla. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42 nos ilustra una situación muy particular en los días de Jesús en la tierra. Así que vamos a estar allí en Lucas 10, bendito sea el nombre del Señor, en el versículo 38 en adelante. Y dice así: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, María, afanada y turbada estás con muchas cosas. Perdón, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Amén y amén. A ver, este relato, en primer lugar, nos muestra lo que produce la ansiedad. La ansiedad produce, y escuche esto detenidamente, irritación. Observemos cómo Marta se dirige al Señor. Señor, tengo muchos quehaceres. Hay que hacer aseo, hay que preparar la comida, hay que preparar la mesa. Y no solamente para los tres que somos aquí, sino también para ti y tus discípulos. Hay mucho trabajo y yo quiero que todo esté impecable. Y yo necesito que mi hermana me ayude. Así que te pido, óigame bien, es que tú le digas que me ayude. Pues esta es mi necesidad personal. Yo quiero que entienda algo. ¿Ves cómo Marta está estresada hasta el punto que cualquier cosa que no tenga que ver con sus tareas le molestará? Y mire lo que pasa cuando alguien está irritado. Buscamos a otra persona a quien culpar por nuestra irritación. ¿Quién es el culpable del caos de Marta? Pues para ella, su hermana María, que está sentada hablando con el Señor y no le ayuda. Pueden ver el entorno que convierte a una persona espiritual en una persona atafagada por las preocupaciones y afanes de la vida. Y la advertencia del Señor a Marta no es que el servicio que quiere prestar Marta no sirva para nada. Yo he escuchado muchas predicaciones de este pasaje que desprecia el servicio de Marta. No, el servicio de Marta era necesario, pero hay dos situaciones aquí. Primero, preparar la comida es necesario para el cuerpo, pero escuchar la palabra de Dios es primordial para nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, ¿de qué se trata? De poner todo en contexto. Usted no puede dejar de ir a la iglesia, a un culto, porque tiene que preparar la comida. Si usted tiene que dejar el almuerzo hecho porque hay una actividad en la iglesia, madrugue, prográmese y madrugue, o adelante algo el día anterior, pero que no se vuelva una excusa. Si alguien ha llegado de visita, invítelo a la iglesia, porque usted tiene un culto programado el domingo. Llegó alguien de visita, se va a estar con usted 2 o 3 días. Usted el sábado por la noche adviértale. Oye, mañana vamos a la iglesia a las 8 de la mañana, salimos a las 10. ¿Nos quieres acompañar? No. Entonces ahí queda todo dispuesto para que se hagan el desayuno. Nosotros vamos a la iglesia y a las 10, 10 y cuarto estamos de regreso. Así que por favor alístense y programamos una actividad para el resto del día. Pero nada de esto lo puede atrasar a usted o direccionar de otra manera. De igual forma, no programe trabajo para el domingo, para el día de culto. Posponga las cosas, reorganícese, reagende todo y usted podrá participar en cada situación y en cada cosa. Y con esto glorificará a Dios y manifestará con su obrar, con su actuar, que su afán está puesto en las cosas de arriba. Así,
Entonces, Marta se afana por todo esto y el Señor le advierte, le llama la atención. Y la advertencia del Señor a Marta no es que Marta no le sirva. La advertencia del Señor es que ponga todo en orden, que organice las cosas y le hace ver qué es lo mejor, dónde debe estar su atención, dónde debe estar su afán y su preocupación. Y es que el creyente que busca una fe práctica y sencilla orienta su vida a lo que es mejor. El versículo 42 dice lo siguiente: pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Usted puede pasar 2 días sin comer, pero no debería pasar un solo día sin tener acceso al alimento espiritual. Cuando tú dejas la palabra, cuando tú abandonas el culto, cuando tú te desconectas de la parte espiritual por otras cosas urgentes o inmediatas, entonces comienza la decadencia de una fe sencilla y práctica, y todo lo que tiene que ver con la vida espiritual se va desvaneciendo. Y entonces, para justificarnos, buscamos un culpable. ¿Lo has hecho? El versículo 41 diga lo que dice: y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y esa es la respuesta que le da Jesús a Marta en estas dos cosas, en estas dos acciones. Y eso es lo que quiero hablarles hoy de parte del Espíritu Santo a cada persona que vive estresada, angustiada, corriendo, haciendo cosas urgentes. Todo es urgente, todo es importante, todo es esto. Una persona así lleva una vida de afanes y de turbación. Iglesia, afanarse implica intentar controlar todo aquello que está fuera de mi control. Marta no podía controlar a María, pero ella quiere involucrar a María para que esté en sus tareas de servicio y que todo salga como ella lo planeó, como ella lo tiene en su mente. Y así queremos vivir, tener todo bajo control, aunque ya no pueda o esté fuera de mi alcance. Grábate esto: la obra de Dios, los planes de Dios, solo los puede ejecutar Dios. Así que no te inquietes ni te afanes. Ahora, con el afán insatisfecho viene la turbación. Turbarse produce una inquietud, una ansiedad personal que me desenfoca de lo que es importante. Marta estaba turbada y va a llegar la hora de la cena y no la voy a tener lista. ¿Qué voy a hacer? Y Jesús le dijo: estás turbada, tu espíritu está agitado, no tienes paz, no tienes descanso. Hablando Jesús con sus discípulos de la venida del Espíritu Santo, les dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo y mi paz os doy. Y les advierte esto: yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La turbación, la ansiedad, el afán es contraria a la vida de fe que el Señor nos ofrece. Y en Lucas 10, 42, pero solo una cosa es necesario, y María la ha escogido, la buena parte, la cual no le será quitada. Pregunto, ¿cómo puedo vencer la ansiedad? En primer lugar, debo tener una visión realista, y hoy, ojo con esto, no idealista. Qué bueno sería que si pasara esto, qué bueno sería si hubiese estudiado esto, qué bueno sería si yo viviese en tal lugar, si me hubiera casado con, si hubiese iniciado este negocio, si no hubiese renunciado. Siempre la persona que es ansiosa siempre vive como arrepintiéndose de las decisiones que tomó y lamentándose de todo lo que pudo haber sido y no fue. Por eso le decía, usted tiene que vivir con los pies aterrizados, tiene que ser más realista, porque uno quisiera idealizar todo y llevarlo a un estado supremo de 100 sobre 100, y las cosas no se dan así, la vida no funciona así. Uno puede apuntarle, pero usted le va haciendo, pero si llegó al 80, pero usted hizo todo, dése por bien servido. Si llegó al 70, dése por bien servido. Usted no puede controlarlo todo. Usted no puede tenerlo todo de esta manera. Usted puede organizar un gran evento y puede tener todo, pero usted no puede prever que se vaya la luz, o que se rompa una tubería y se inunde todo,
o que llueva y se rompa las tejas y se moje todo y se echa a perder todo. Usted no puede controlar eso. Usted parte del principio que el lugar y el recinto donde usted está preparando todo está en condiciones normales y que nada de esto va a pasar. Pero si sucede, nos vamos a suicidar, nos vamos a quitar la vida, vamos a hacer esto, aquello, no. Tenemos que ir acomodándonos como Dios vaya permitiendo que la vida vaya llegando. Y ese es el problema de la persona ansiosa. Vive idealizando todo. Si todo fuera de esta manera, si todo se diera de aquella otra manera. Y así no funcionan las cosas. Entonces, recuerde, usted no puede controlarlo todo. Y cuando usted vive en esta visión idealista, aparece la ansiedad. Y esa ansiedad viene con expectativas que son difíciles de alcanzar. Mientras que cuando una persona vive de una forma real, con los pies aterrizados, entonces vive en expectativas reales, en expectativas alcanzables. Iglesia, tenemos que aprender esto. No controlamos lo que Dios solamente puede controlar. Una lucha grande por la que pasamos los pastores es pensar y actuar como si la obra, óigame bien, y los hermanos o los miembros de la iglesia fueran míos. Y nos preocupamos muchas veces, exageradamente, por todo lo que pasa en cada uno. Y muchas veces nos encontramos con que yo quiero hacerlo, óigame bien, o quiero orar para que Dios obre de esta manera, en esta dirección. Y las cosas no se dan así. Algo que nos cuesta cuando no podemos controlar algo es poner las cosas o las personas en las manos de Dios. Esto es difícil, pero no podemos hacer otra cosa. No podemos encaminar las cosas por otra senda. Entonces, Dios quiere que entendamos esto. Nos cuesta entender y conocer el proceder y el actuar de Dios. Y la Biblia dice que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es inmutable y que para siempre es su misericordia. Así que no se preocupe, descanse, confíe en esa parte del carácter de Dios. Él se encargará de todo y Él hará que salgan las cosas de la mejor manera. No se angustie. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo, dice el Señor. Descanse en Él. Y Dios se encargará de hacer las cosas como Él sabe hacerlas. Así que nunca podré igualarme a Dios. Y solo Él puede hacer la obra completa y perfecta. Oh, cuánta ansiedad he tenido a lo largo de mi vida. Y confieso que me cuesta mucho descansar en Él. Las personas ansiosas y afanosas muchas veces se nos olvida que Dios está al control de todo y que tiene el poder para manejarlo todo. Iglesia, cuando estés frente a un gran problema, tranquilo, pues el único que tiene el poder para solucionarlo no somos nosotros, sencillamente es Dios. Y escuche esto, óigame bien, la gente que es ansiosa por lo general son personas insatisfechas. La persona ansiosa siempre estará frente a algo que no está bien. ¿Conoces una persona así? Alguien se esfuerza por hacer algo para ella y lo hace bien. Y habrá un punto o algo pequeño que no le agrada. Iglesia, siempre que estés ansioso, óigame bien, perderás con facilidad el control de las cosas. Y además, siempre encontrarás algo que no está bien. Una persona ansiosa o inquieta siempre encontrará algo imperfecto, incompleto. Y el tema no es que lo encuentra, sino que también lo hace público, se queja, se lamenta, señala. La persona ansiosa siempre encuentra algo fuera de lugar, pues quiere todo perfecto. Una persona inquieta siempre encuentra algo que quiso, pero que no tuvo. En otras palabras, en términos castizos, siempre faltará el centavo para completar el peso. La inquietud, la ansiedad, óigame bien, producen insatisfacción y al mismo tiempo amargura y tristeza. ¿Por qué? Porque el inquieto no alcanza lo que quería alcanzar, no llega a donde quería llegar. Siempre faltará algo, siempre habrá un punto de tropiezo, de inflexión, de obstáculo que no le deja llegar hasta donde él quería llegar. Y mire la solución que da Jesús a la ansiedad. En Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde tú tengas tu deleite, iglesia, donde esté la meta a la que te has propuesto llegar, allí estará tu corazón. Y entiende, el corazón dirige tu vida. Ahora, de la abundancia del corazón hablará la boca. Reflexionemos sobre esto y volvamos a Mateo 6, al versículo 25 al 32, que fue la lectura inicial. No te afanes. El versículo 33 al 34 nos enseña lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis. En otras palabras, no te apresures. Y aquí hay dos grandes lecciones. Número 1, no te afanes. Y número 2, no te apresures. Jesús demanda que no estemos ansiosos por la vida. No os afanéis tampoco por vuestro cuerpo, ni qué habéis de comer, ni qué habéis de vestir. Y el versículo 31 nos dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Entonces entremos a mirar esto detenidamente. Entonces este versículo 31 nos invita a que no estemos afanados ni por nuestras necesidades, ni mucho menos estresarnos con respecto a la comida, al vestido y todo lo que tiene que ver con nuestra sobrevivencia. Tampoco estemos ansiosos por el mañana. El versículo 34, leo la primera parte: así que no os afanéis por el día de mañana. Qué importante es entender esto. Jesús los observa a sus oyentes y sabe que este es un problema en ellos. Y ellos necesitan aprenderlo, vivirlo. Y Cristo va a enviar a sus discípulos a 2 escuelas. Y en el versículo 25, en la parte B, leemos lo siguiente: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, la respuesta a esta pregunta es sí. Indudablemente la vida vale más que el alimento y el vestido. Pero aquí hay algo importante que el Señor quiere que aprendamos. Entonces lo lleva a la escuela de las aves. Y el versículo 26, oiga lo que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y este versículo 26b lo lleva el Señor a este ejemplo para enseñarles algo importante. Y es lo siguiente: la respuesta es que sí valemos más que las aves del cielo. Y la enseñanza de esta escuela es: si Dios cuida a las aves, ¿no nos va a cuidar a nosotros? Porque la ansiedad, óigame bien, no nos permite a veces confiar en Dios. Y es cierto, el no tener para el alimento y la provisión es algo angustiante y preocupante. El no tener para suplir para nuestras necesidades es algo angustiante y preocupante. Pero entienda esto: Dios no permitió que su Hijo fuera a la cruz, entregara su vida para nosotros o por nosotros, y ahora, después de semejante obra y de semejante precio tan alto, Él ahora vaya a permitir que usted y yo desfallezcamos o nos enfermemos o llegamos al punto de morir por hambre, por no comer o por no tener para esto, para aquello. Pregunto, ¿cuántos de ustedes le dieron hoy desayuno a algún ave? ¿Ninguno? Pues le cuento una cosa: ellas desayunaron. Ellas se mueven de un lugar a otro. Ellas cantan. Ellas alaban a Dios. Dios se encargó de ellas. Él sabe de qué cosa. ¿Sabe dónde está nuestro problema? Que nosotros desconfiamos de la capacidad y del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer. Es más, de la misericordia de Dios. Dudamos de todo esto. Entonces, si Dios cuida a las aves, también cuidará a nosotros. Ahora, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Por más de que te esfuerces, no puedes cambiar cosas que Dios permitió de esta manera. No puedes aumentar tu estatura, no puedes ponerle más años de vida a tu existir, no puedes cambiar el color de tu piel. Iglesia, Dios tiene un tiempo para el comienzo de tu vida y también tiene un tiempo para el final de tu vida. Y aunque ores, aunque ayunes, aunque hagas pataletas, no puedes añadir tiempo a tu vida. Así que también por esto no te inquietes. Vive el presente, vive el día a día. Descansa confiadamente en el Señor y disfruta de todo lo que Dios te da. No te angusties ni te preocupes por tu futuro. Y hablando del vestido, en el tiempo de Cristo no era común tener un closet o armario lleno de túnicas. No se usaban camisas para combinar con pantalones de diferentes colores. 2 o 3 túnicas y para de contar. Y el versículo 28 nos dice lo siguiente: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Qué cosa tan tremenda. No tenemos por qué preocuparnos por nada de esto. ¿Aprendieron de la cátedra de las aves? Bueno, ahora vamos a la cátedra o al salón de las flores. Y mira las flores del campo, los lirios en este caso. Pueden ver la perfección de su vestido, pueden admirar sus colores. Quiero decirles que ni aún el mismo Satanás, les habla el Señor, se vistió con tanto lujo y elegancia. ¿Quién los viste? Dios. El versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y si el Señor dice que en la cátedra de las flores el tiempo pasa, la hierba se seca con el verano y es removida y echada al fuego, y Dios la viste con tanta exquisitez, ¿no hará mucho más por vosotros? La hierba del campo sale hoy, Dios la hace perfecta, hermosa. Y a veces por el clima o algo dura 1 o 2 días. A veces un solo día, por la mañana está y por la tarde ya no está. Y si Dios se toma toda la molestia para que quede en tal grado de perfección, sabiendo que al final del día o al otro día se va a secar y va a ser echada al horno de fuego, nosotros que somos sus hijos, nosotros que dio la vida de su hijo por nosotros, ¿usted no cree que vale más para el Señor que todas estas cosas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, oigan lo que les dice: hombres de poca fe, de escasa fe. Iglesia, ustedes pueden decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios se proveerá. Pero cuando viene el problema, tu fe se desvanece. Y entonces el Señor tendrá que decirte: hombre o mujer de poca fe. Y es que nuestra fe es puesta a prueba. Pero usted tiene que aprender a confiar en Dios, a aferrarse a Él, a creer en Él, a saber que Él no se va a equivocar y que todo está bajo su control. El Señor concluye en el versículo 35, concluye así, de la siguiente manera: los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Y por qué la ansiedad? Obvio, no tienen un Dios con la fe, óigame bien, o con el que ellos puedan poner su fe en ese Dios. Y por eso dice: los gentiles, los impíos, la gente del mundo actúa de esa manera. Y es insólito y triste cuando cristianos actuamos de esa misma manera. Nosotros no estamos llamados a ser como la gente del mundo. Si ellos se afanan, que se afanen. Si ellos corran, que corran. Si ellos se preocupan por eso, no, usted descanse en Dios. Dios se proveerá. Dios me dará lo que sea necesario. Yo sí tengo un Dios lleno de misericordia. Tengo un Dios lleno de amor. Tengo un Dios maravilloso. Y Él se encargará de todas mis necesidades. Entonces, esta preocupación y angustia la produce la ansiedad. Mas nosotros no somos así. Estamos atentos y dependiendo del único y del verdadero Dios, el Todopoderoso, el que todo lo conoce y el que todo lo puede.
El Dios de amor y misericordia, ese Dios nos dice, ellos buscan y viven para esto, y por eso viven en ansiedad. Ahora, si vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿no crees que la vas a suplir? Yo creo que sí. Y a su manera, y en el momento menos esperado, Él nos va a sorprender. Él va a suplir para todo. Dios sabe que tenemos necesidad de vestido. Iglesia, Dios sabe que tenemos necesidad de comida. Dios sabe que tenemos necesidad de muchas cosas. Y Él en su amor y en su fidelidad nos las suplirá. Recuerden, o recuerdan el Padre nuestro, Él dijo, danos hoy el pan de cada día. Él no enseñó, dame el pan de mañana, ni el pan de pasado mañana, ni el de la próxima semana, y mucho menos el del mes entrante. Así que Dios espera oírte decir, Señor, dame para las necesidades de hoy. Sé que tú conoces lo que necesito. Descanso y confío en tu fidelidad. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Termino con esto. Observe hacia dónde nos direcciona el Señor. Y en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos enseña el Señor? La fe que me bendice tiene una visión celestial y no terrenal. Una esperanza en lo celestial y no en lo terrenal. En palabras de Pablo, en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entendamos esto. Hemos resucitado con Cristo. Estamos con Él en lugares celestiales. Entonces, ¿por qué buscamos las cosas terrenales? Iglesia, el llamado es ocuparnos de las cosas de Dios. Y nuestra prioridad son las cosas celestiales. Iglesia, si yo me ocupo de las cosas celestiales, Él se ocupa de mis necesidades en la tierra. Lo que el Espíritu nos quiere decir es que la vida de bendición, que la vida de gozo, de paz, de confianza, de consuelo, la vida que está exenta de la ansiedad y el estrés es la vida que descansa profundamente en el Señor. El versículo 34 termina así, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Iglesia, en otras palabras, vive un día a la vez. Hay personas que quieren recuperar el pasado y así viven en el pasado solamente y se inquietan por las cosas que hoy no son como las que se vivieron ayer. Y viene el estrés por no poder recuperar lo que ya pasó. Y hay otro problema aún mayor y es cuando queremos vivir en el futuro. No podemos saber qué nos depara el mañana. No te inquietes por un tiempo que aún no ha llegado. Cada día viene con sus propias dificultades. Deja quieta las cosas de mañana. El que vive en el mañana amarga su presente y no puede recuperar el pasado. Iglesia, no contamines el día de hoy con los problemas de mañana. Entra en el reposo del Señor y vive el tiempo presente. Pon tu vida en las manos de Dios, que tiene el control y el poder de todo. La fe que me bendice es la fe que descansa y confía en el Señor. A Dios sea la gloria y a nosotros sus bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén.